Esta historia me la contaron en mi familia desde siempre. Le pasó a mi abuelo, un chaqueño de esos bien de campo. Cuenta él que durante su juventud se fue a trabajar a una finca en la provincia de Salta. No era raro en esa época que los peones se fueran por semanas a trabajar lejos de su casa. Así que él se llevó a unos cuantos muchachos para dar una mano. El campo era grande y bastante apartado. No había mucho más que monte, pasto alto y alguna que otra construcción vieja. Para pasar las noches, el dueño les había dado permiso para dormir abajo de un tinglado, una especie de galpón abierto, con techo de chapa. Ahí armaron unas camas improvisadas, con lo poco que había. Nada de lujo, unos colchones finitos, mantas y a aguantar el calor de la noche. La primera noche, como para darles la bienvenida, se largó una tormenta tremenda. Primero arrancó el viento fuerte, lluvia que golpeaba con fuerza las chapas, truenos que retumbaban en el suelo. Todo estaba a oscuras. En ese contexto uno espera escuchar ruidos de ramas, de cosas que se vuelan, pero lo que pasó después fue diferente. En un momento de la noche, justo al lado donde ellos estaban acostados, dentro del mismo tinglado, empezaron a sonar golpes. No era cualquier golpe igual. Eran golpes metálicos, muy fuertes, como si alguien estuviera golpeando barras de hierro entre sí, con una fuerza impresionante. Era un sonido seco, repetitivo, imposible de confundir con algo causado por la lluvia o el viento. Los peones, amigos de mi abuelo, se miraban entre sí sin decir mucho, pero todos estaban igual de asustados. No había nadie más ahí, y la tormenta no explicaba esos golpes tan claros, tan constantes. Era evidente que había algo haciendo esos ruidos. Mi abuelo, que no era de asustarse fácil, pero tampoco era tonto, y entendía bastante del folclore de campo, entendió que ahí no había algo de este mundo. Sin siquiera levantarse, mi abuelo levantó la voz y habló al aire. Dijo algo así como: «Nosotros no venimos a tocar nada que no sea nuestro. Mañana terminamos el trabajo y nos vamos. No queremos problemas». Apenas terminó de decir eso, los golpes se detuvieron. De un momento a otro, el silencio volvió al pequeño galponcito. Y aunque la tormenta seguía afuera, adentro del tinglado no se escuchó ni un ruido, ni uno más durante toda la noche. Al día siguiente, con el sol ya fuera y todo más tranquilo, el dueño del campo se hizo presente. Como si fuera algo sabido, les preguntó si habían tenido una noche movida. Mi abuelo le contó lo que había pasado, sin muchos detalles, y fue entonces cuando el dueño se rió y les explicó que esas cosas ya habían pasado antes. Les señaló un árbol grande. Los tres peones miraron a un rinconcito que había, que estaba a pocos metros del tinglado. El dueño les dijo que ahí estaba enterrado un nene, un chico que había muerto muy joven, y que, desde entonces, de vez en cuando, se hacían presentes ruidos raros, sobre todo cuando llegaba gente desconocida a trabajar la tierra. Después de eso, terminaron su trabajo, como estaba previsto, sin más episodios raros. Pero la historia quedó en la familia, y aunque pasaron ya muchos años, cada vez que se hablaba de las cosas que no se pueden explicar, alguien terminaba recordando aquella noche en el tinglado de Salta. Soy de Río Cuarto, Córdoba, y en mi familia, la casa siempre fue algo habitual. Cuando era chico, gran parte de mis parientes se dedicaban a eso de manera regular. Así que era normal que cada tanto se organizara una salida al campo. Esta historia ocurrió cuando yo tenía 8 años. Una noche se nos dio por salir de casa al campo de un cliente de mi papá. Era una zona bastante despoblada, cerca del límite con San Luis. Éramos un grupo chico,
pero bien armado. Mi papá, mi abuelo, que tenía años de experiencia cazando, mi primo y mi tío, que además era policía de la provincia, algo importante más adelante. Y bueno, después estaba yo. La jornada empezó bien. Arrancamos al atardecer y enseguida tuvimos buena racha. El campo estaba lleno de liebres, perdices e incluso algún jabalí. Todo pintaba para ser una noche de esas que después se recuerdan con orgullo. Pero alrededor de la medianoche, algo cambió de manera repentina. Todos los animales desaparecieron, literalmente. De un momento a otro, el campo quedó vacío. Ni un ruido, ni un movimiento. Pero la verdad, lo más llamativo era la reacción de nuestro perro, un animal de cacería que conocía ese entorno mejor que nadie. Sin razón aparente, se fue directo a la camioneta y no quiso salir más. Estaba bastante asustado, cosa que jamás habíamos visto. A pesar de todo, seguimos recorriendo el campo. Nos pasamos unas 3 horas dando vueltas, buscando alguna explicación, pero no vimos absolutamente nada. Era como si el campo se hubiera vaciado de vida. No era normal. En días anteriores, esa misma zona estaba llena de actividad. En ese punto, mi abuelo, con toda su experiencia, dijo que era mejor cortar por lo sano y volver a casa. Nadie le discutió realmente la decisión. Hasta ahí parecía simplemente una noche rara, pero al día siguiente la situación tomó otro color. Al mediodía del día siguiente, pusimos el canal local de las noticias. Salió la información de que un policía rural de la zona había sido encontrado en estado de shock, muy cerca donde nosotros habíamos estado cazando esa noche. La noticia decía que había tenido un accidente con su patrulla. Sin embargo, lo más llamativo fue la declaración del propio policía. Él aseguraba que no había sido un accidente, sino que había sido secuestrado por un ovni. Por supuesto, la noticia corrió rápido y mucha gente se rió de él. Pero cuando vimos eso con mi viejo, enseguida nos miramos, sabiendo que algo raro tenía que haber pasado la noche anterior. Más tarde, cuando nos juntamos con mi tío, el que era policía, la charla fue inevitable. Pero nos dijo algo que nos hizo atar los cabos enseguida a mi papá y a mí. Mira, yo trabajé con el sargento fulanito y es un buen tipo, no es de andar diciendo pavadas. Ahí fue cuando la cosa tomó otra dimensión. Lo que había parecido solamente una noche rara, con animales ausentes y un perro medio asustado, pasó a tener un peso distinto. No dijimos mucho más, pero en el fondo, todos sabíamos que esa noche en el campo había pasado algo que no era normal. Esto que voy a contar pasó hace muchos años ya, pero todavía lo recuerdo con muchísima claridad. Era pleno verano y estábamos, como casi todos los años, pasando unos días en un campo de Bolívar, que pertenecía a unos tíos nuestros. Yo tenía 10 en ese momento y mi hermano 14. Era algo muy común para nosotros ir a ese campo en las vacaciones, y entre las cosas que más nos gustaba hacer ahí era salir a andar a caballo. Era una forma de matar el tiempo, pero también de sentirnos un poco libres, lejos de la ciudad. Ese día en particular, ya pasada la hora del almuerzo, decidimos salir a dar una vuelta. Serían como las 2 de la tarde. El calor era insoportable, de esos que te aplastan. Aún así, estábamos acostumbrados, así que no nos importó mucho. Al principio todo era como siempre, el ruido de los grillos, los pájaros, algún que otro bicho se cruzaba. Incluso el viento, aunque leve, movía las hojas y mantenía vivo ese fondo de sonidos de campo que uno da por sentado. Pero en un momento y de golpe, todos esos ruidos desaparecieron repentinamente. Fue algo muy surreal. Se hizo un silencio absoluto, en medio del campo, algo que no era normal. No era ese silencio natural de cuando baja el sol, sino algo más denso,
Un silencio tan profundo que hasta en mi respirar podía notar. Mi hermano me miró y no hizo falta decir nada. Los dos sentíamos lo mismo. Algo no estaba bien. Fue entonces cuando empezó. En medio de ese silencio absoluto, se empezaron a escuchar silbidos, y no uno suelto, sino varios, como si vinieran de diferentes direcciones, uno atrás del otro. Lo que más nos asustó fue que no parecían de ningún animal. Eran silbidos que claramente eran humanos. ¿Se entiende a lo que me refiero? No era un ave, no era un viento raro, era alguien silbando a propósito. Nos miramos de nuevo, esta vez con los ojos bien abiertos. Estábamos realmente espantados. No sabíamos qué hacer. No había señal de persona cerca ni algún motivo para que alguien estuviera silbando en ese lugar, a esa hora y de esa manera, en medio de la nada. No era un silbido alegre ni casual, sino uno que parecía estar hecho a propósito para que alguien lo escuche. Éramos chicos, así que la única reacción que se nos ocurrió a mi hermano y a mí, cagados hasta las patas, fue ponernos a rezar. Nos pusimos a rezar fuerte, no nos importó si nos escuchaban. Apenas empezamos, en medio de esa tensión, se escuchó una carcajada burlona, claramente dirigida a nosotros. Y después de eso, como si nada hubiera pasado, todos los sonidos del campo volvieron de a poco. Los pájaros, los grillos, el mismo viento, todo volvió a la normalidad. Obviamente que no nos quedamos a ver qué era. Nos dimos media vuelta y volvimos a la casa del campo, lo más rápido que pudimos. Cuando se lo contamos a nuestros tíos, ellos trataron de tranquilizarnos. Nos dijeron que seguramente había sido algún animal o el viento, pero nosotros sabíamos bien que lo que habíamos escuchado no era nada de eso. Y hasta el día de hoy sigo creyendo que eso no fue algo natural.